Bueno, buenas, ¿cómo les va? Dios les bendiga, saludos desde el Lago Pueblo, Chubut. Otro domingo más que vinimos a celebrar a la casa del Señor, ya es la tarde, así que ya terminó la reunión, comimos todos juntos y se fueron cada uno a su casa. Y yo les comentaba que Dios puso esto en mi corazón, ¿no? Que me hizo esta pregunta, ¿realmente cuando yo camino por esta tierra, causo el mismo efecto que causó Jesús cuando Él caminó sobre una tierra? Y entendí que yo soy responsable de eso, de que eso no suceda? Así que Dios me trajo a una palabra que está en Juan 17, del 20 al 26, que era la oración que hizo Jesús al Padre en el Getsemaní, donde dice en el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Tenemos realmente entendimiento, convicción? ¿Creemos realmente en esta palabra? La gloria que Dios le dio a Cristo es la que Él nos dio a nosotros. Y Él, cuando estaba diciendo esto: no, Señor, no te pido por ellos, por los apóstoles, sino te pido por los que van a creer. Y esos somos nosotros. Cristo le pidió al Padre por vos. La gloria que tenía Cristo es la misma que vos tenés. ¿Para qué tenía esa gloria? Para que sean uno, para que guardemos la unidad en la iglesia. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa gloria que venía al Padre es para que guardemos la unidad, para que el mundo conozca a Cristo a través de la unidad del cuerpo que tiene. Nosotros dijimos que tenemos que ser sal y luz y ir a iluminar al mundo de las tinieblas, para que viendo eso ellos vean y den gloria al Padre, no a mí, no a vos. Porque si la gente no te agradece por lo que vos haces, tal vez estemos equivocados por qué lo estamos haciendo, ¿no? Dios quiere formar a un Cristo en mí. Él debe sacar cosas de mí. Yo debo entregar cosas para ser como Cristo. ¿Saben? Cuando mi hijo Matías estuvo internado cuando era chiquito, 2 años, por peritonitis, en la cama de al lado había un niño que estaba internado porque se había quemado. Y venía la enfermera 2 o 3 veces por día con unas gasas para raspar y para sacar la piel muerta, porque esa piel muerta iba a traer infecciones y posiblemente la muerte. Lo mismo tiene que hacer nosotros, pasar su hisopo. Dios tiene que limpiarnos, tiene que sacar de nuestro interior cosas que aún, después de tantos años en el Señor, aún no han sacado. Así que, ¿pero realmente le estamos dando la posibilidad a Dios para hacerlo? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? Y saben, hay un relato en la Biblia que está en los 3 evangelios sinópticos, en Marcos, en Lucas y en Mateo, que está en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9, que es la transfiguración. Y se presentan 3 personajes, 6 personajes en realidad. Jesús vino y lo llama a Pedro, a Jacobo y a Juan para ir al monte a orar. Y saben que esta situación de que cuenta acá Mateo la cuenta después de que un momento Pedro había sido consultado, los apóstoles, por quién decía el mundo que era Jesús, y algunos decían que era un profeta, otros que era un maestro, otros que era Elías. Pero Pedro tiene una revelación del Espíritu Santo y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Y unos momentos después él dice: bueno, pero anunciando su muerte, que tenía que ir a Jerusalén. Y Pedro dice: no, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Ahí te van a matar. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Un momento está acá y otro momento está acá. Y después de eso, dice, se lo lleva al monte a orar. Y Pedro, Jacobo y Juan se encuentran en ese momento y se les transfigura. El Señor con ropas blancas resplandecientes que no se podían ver, y se les presenta Moisés y Elías en la montaña. Y cuando ellos ven esto, que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús, Giovanni dice: Jesús, Jesús, hagamos una enramada, hagamos una tienda, hagamos un lugar para que nos quedemos. Es genial, es bárbaro que nosotros estamos acá.
y baja una nube del cielo muy resplandeciente que los enceguece y una voz del cielo que cae, que escuchan y que dice que callemos, que callen, que oigan a Jesús, a su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Y aterrados caen al piso y luego viene Jesús, los toca y ellos se levantan y Moisés y Elías habían desaparecido y solamente pudieron ver a Jesús. Acá tenemos 3 y 3, 3 hombres humanos y 3 seres espirituales. Y representan, aquellos representan un nivel de mi vida en Cristo. Tenemos por un lado a Moisés que saca al pueblo de Egipto con milagros y lo lleva hasta el monte Sinaí, donde él había tenido esa revelación de Dios, donde él percibía que Dios estaba en ese lugar y le hablaba. Y lo lleva a ese lugar, van al monte que con todas las manifestaciones de nubes y rayos, cualquier animal que subía moría, la gente tenía horror de ir ahí, pero Moisés subía. ¿Por qué? Porque él tenía una relación íntima con Dios y él iba a ese lugar donde recibió la ley, las tablas, la liturgia, todo el rito para adorar y alabar a Dios. Luego empiezan a caminar por el desierto y no se podían llevar el monte Sinaí, así que Dios les da exactamente, minuciosamente, milimétricamente cómo hacer el tabernáculo de reunión y de adoración, hecho una carpa con telas y madera, que tenía exactamente todos los utensilios, el mobiliario y las medidas que Dios le daba para que ese tabernáculo cumpliera la función que quería, y donde después le dijo de que haga el arca del pacto, donde iba a estar su presencia, la forma, el oro, la madera, todo tal cual se necesitaba, donde iban a estar las tablas de la ley y luego la vara de Aarón, y en ese lugar era la presencia de Dios, donde la nube descendía y hablaba con Moisés. Y en Números 12:6 dice de que con los demás los hablaba en sueños, a los profetas en visiones, pero con Moisés cara a cara. Él tenía una relación íntima y estrecha con Dios. Y ese era el lugar donde descendía Dios y hablaba con ellos. Era un lugar específico, el tabernáculo. Luego ellos van a la tierra prometida, pasan, se establecen, luchan, conquistan Jerusalén, y Dios les dice de cómo debía ser el templo, ya no más en el tabernáculo, sino en un templo, un lugar físico. En el centro de Jerusalén estaba ese tabernáculo que también se lo dio en el corazón de David, y David puso todo lo de su riqueza y de su pecunio personal para que su hijo Salomón lo construyera, con las medidas exactas que le daba Dios, lugares para los gentiles o las ratas, como decimos nosotros, los perros. Pero hoy los perros son mascotas y pertenecen a la familia. En ese momento no, entonces hoy podemos decir las ratas. Luego estaban los lugares para las mujeres, lugares para los hombres, el lugar santo, el lugar santísimo, con el mobiliario, con todos los lugares, y el arca del pacto. Era un lugar donde iban una vez por año, tenían que ir, tenían que hacer las celebraciones, las fiestas, pero seguía siendo un lugar. Cuando nosotros llegamos a Cristo pasa lo mismo. Ese lugar, el lugar de la iglesia, la congregación es donde nosotros vamos los domingos y recibimos de Dios, alabamos y recibimos la presencia y salimos limpios, porque dice que por su palabra somos limpios. En Juan 15, cuando está hablando de la vid, nosotros somos limpios por su palabra y recibimos la limpieza en ese lugar. Y eso es lo que nos muestra Moisés, el lugar santo, pero nosotros tenemos que escuchar lo que le dice. Cuando Pablo dice, ese es el lugar santo, ese lugar puede ser un ídolo, puede ocupar el lugar de Dios, donde nosotros vamos solamente los domingos. Y luego nos vamos a la casa, lunes, martes, miércoles, con mucha suerte el día miércoles, y empiezan los conflictos, y a veces nos olvidamos que somos evangélicos, como dice Mabel, mi señora. Y vienen los problemas, las discusiones, y las tentaciones, y nos hacen tropezar y caer, y las luchas. Y luego venimos al otro domingo y volvemos a renovar votos, y nos sentimos otra vez bien, y volvemos a hacerlo. Y eso está bien, pero Dios quiere más que eso. Porque si nosotros nos mantenemos en esa religiosidad de los domingos, de ir donde nos encontramos con Dios,
y en el resto de la semana hacemos lo que queremos, estamos muy equivocados. Eso no es el reino de Dios, eso no es ser cristiano, eso es religiosidad. Y Dios, esa doble vida, la titula como hipocresía y para él es abominación. Imaginémonos que el lugar era el monte Sinaí, luego fue el templo y ahora es el tabernáculo, luego el templo. Pero ¿qué pasa? Viene Nabucodonosor y lo destruye al templo, a la ciudad, deja todo en ruinas Jerusalén y los toma prisioneros a todos a los jóvenes judíos, hace desastres en el pueblo y se los lleva cautivos a Babilonia durante 70 años. 70 años allá. Y luego Dios pone en el corazón, primero de Nehemías, de Esdras, después de Zorobabel, de regresar y levantar nuevamente el templo, arreglar el muro de seguridad que circundaba a Jerusalén para los enemigos y levantar el templo para Dios nuevamente. Pero el arca del pacto ya no estaba, había desaparecido. Cuando Babilonia destruye, la presencia misma de Dios se va de ese lugar. Y aquí empieza un derrotero en el pueblo de Dios, donde la liturgia y las formas estaban, pero la presencia de Dios no estaba. Y es un gran problema, porque si estamos alabando a alguien donde no está, la otra vez un pastor decía, lo mismo que alguien que esté cantando una serenata, cuando termina la serenata sale la mamá y le dice, no, fulanita, la nena no está, se fue con su novio, entonces, ¿qué estuviste haciendo? ¿A quién le cantaste? Este templo sin arca es lo que hablaban de la religiosidad. Imagínense un vaso, dice la palabra en 2 de Corintios que somos vasos de honra, 2 Corintios 4:7, vasos de honra. Tenemos este tesoro, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, en vasos de barro para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en 2 Corintios 4:7 y en Juan 15 del 1 al 4, cuando habla de la vid verdadera, dice, que lo mencioné antes, que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en Jesús y Él en nosotros y vamos a tener vida. Así que por su palabra hemos sido limpios, ¿sí? Fuimos lavados por su palabra y somos vasos. Imaginémonos un vaso de cristal hermoso que es usado y se ensucia con los dedos, con lápiz labial, con restos de bebida y lo llevamos a la pileta a lavarlo, lo lavamos y lo volvemos a usar, se ensucia de nuevo y lo volvemos. Qué parecido a nuestra vida, ¿no? Que ese lugar, esa pileta, fuera el culto del día de domingo y donde nos lavamos para lo que viene de nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando primero no lavamos el vaso y lo vamos a usar de nuevo? Está manchado, está sucio, con restos, es asqueroso. No puedo tomar agua después de que hayan tomado Coca-Cola o vino o cualquier otra cosa, no. Hay que lavarlo sí o sí. Y no lo vamos a lavar en cualquier lado, en la pileta del baño, que queda con olor a dentrífico, con olor a otras cosas, o en lugares donde se tira la cadena. No lo vamos a lavar ahí, lo vamos a ir a lavar a la pileta donde es el lugar para lavarlo. Pero vete aquí que eso nos puede traer a los domingueros, a los que van solamente a lavar el vaso, a la pileta, pero después el resto es cualquier cosa. Los que vienen solamente los domingos a buscar de Dios, reciben de Dios todo y el resto de la semana, cuando hablamos de Moisés nos representa el lugar. Era algo que tenía que ver Pedro, Juan y Jacobo, lo tenían que ver, luego se lo cuentan a Mateo, a Lucas, a Marcos y lo difunden. Ellos tenían que ver eso. ¿Y qué representaba Elías y Moisés? Eran esto. Para eso era el lugar santo, el lugar donde venimos a reunirnos, podemos hacerlo un ídolo, podemos idolatrarlo y que ocupe el lugar de Dios. El lugar en sí no tiene nada que ver. El salón donde nos reunimos en la iglesia es un salón, no es la casa de Dios. Es un salón, se convierte en casa de Dios cuando sus hijos están ahí adentro, los que son guiados por el Espíritu Santo. Ellos son los hijos y cuando se reúnen dos o tres o más en su nombre, Jesús está ahí en el medio de nuevo. Por eso dice,
que el cordón de 3 dobleces no es fácil romperlo. Porque cuando está en la unidad de Cristo, por eso dijo de que recibimos la misma gloria que tenía Jesús. Y luego la otra imagen, el otro que ven es a Elías. ¿Y aquí nos representa Elías? Acordémonos que el lugar que representaba, Moisés le dijo no a la enramada. Dios no es el lugar. Pero en cambio Elías era manifestación, era la brillantez del obrar de Dios. Acordémonos que Elías era un tremendo profeta que hizo descender, que descienda fuego del cielo y que consuma todo un holocausto, que había echado 160 litros de agua arriba. Estaba todo empapado, igual se quemó absolutamente todo. Él degolló a 450 profetas de Baal y a otros 400 de Acera. Y a los otros días estaba en una cueva donde Dios se le presentaba en un silbido apacible. Ese era Elías. Elías era el que resucita al hijo de la viuda de Serepa. Es el que ora y no llueve por 3 años. Y se genera todo un caos. Pero Dios lo alimentaba. Le decía, ve aquel arroyo, quédate ahí. Y que los cuervos te van a traer comida. Y los cuervos te van a traer pan. Y hasta que se seque vas a tomar agua del arroyo. Luego le dijo, cuando se secó la naturaleza se secó porque no llovía. Le dijo, andá hasta Serepa y ve a una viuda que yo la preparo para que te atienda. Cuando él llega, ve a la viuda que no tenía nada, se estaba por dejar morir. Y estaba preparando con la última harina y aceite la última torta frita para poder comer con su hijo. Y él le dice, dame de comer a mí primero. Y ella por fe lo hace. Siendo lo último que tenían, dio al profeta lo último que tenía. Y fue así. Nunca faltó ni la harina ni el aceite en su casa hasta que volvió a llover. Así que ese era el profeta Elías, el de las manifestaciones. Cuando nosotros hemos estado en las campañas de Anacondia, en la iglesia, cuando se bautizaba alguien que se manifestaba y se oraba y las sanidades ocurrían. Entonces Dios quiere de que ese vaso se transforme en una jarra, que no te quedes con el lugar del domingo o de un jueves de la reunión de oración o de un viernes o un sábado de la horita feliz. Hay más de Dios para vos, que te conviertas en una jarra. Eso era lo que representaba Elías, ese segundo paso que era convertirse de vaso en jarra, que era capaz de ser lleno de agua y ir, bautizar, dar de beber al sediento, mojar, traer vida a donde se necesitaba. Que refresca, que moja, que trae reverdecer de las cosas. Pero ese agua se agota y hay que ir a buscarla, hay que ir a buscar nuevamente el agua. Eso representaba las manifestaciones, el obrar de Dios, pero era que se vaciaba y había que volver nuevamente a los pies de Cristo para volver a llenarnos de ese agua. Porque siempre hay que ir a las reuniones de los domingos, de los cultos de alabanza y adoración, a las reuniones de oración que son tan importantes y tan gratificantes, y a todas las reuniones de la iglesia, porque Hebreos 10:24 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, es ahí donde nos fortalecemos, pero esos días que dice la Biblia están llegando. Esos días, aquel día se acerca. Jesús vuelve pronto y Él tiene que encontrar a su iglesia unida, trabajando y sirviendo para su gloria. No le demos la importancia al lugar, pero tampoco tenemos que darle la importancia a las manifestaciones, solamente a las manifestaciones. Todo depende de mí. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre que había gastado todo su dinero para curar su problema y no había tenido solución? Ella por fe sabía que tocando a Jesús se iba a sanar. Y había muchos que estaban apoyando a Jesús, que lo estaban apretando, que lo estaban rodeando, pero ella se esforzó y fue y tocó el manto y fue sana. Los demás ninguno recibió eso. Jesús dijo, ¿quién me sacó gloria? ¿Quién me robó gloria?
Jesús lo sintió, lo supo, pero la fe de ella la sacó. El deseo, el creer de que lo que iba a hacer estaba bien y que Dios era capaz de darle, que Jesús era su modelo y recibió lo que buscaba. Pero que dice Hebreos 11, es necesario que tenga fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todos los que se acercan a Dios crean que le hay, porque si no, de nada sirve. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Él le da el premio a los que le buscan. Él le da lo que están buscando. Él le da lo que estás pidiendo. Cuando llegamos y los domingos a la reunión, de eso hablamos hoy al principio, cuando yo estoy adorando, estoy cantando para mi hermano, yo tengo un desastre de voz y soy súper desentonado. Yo no canto alto para no lastimar los oídos de mi esposa, pero cuando yo vengo a cantar, ¿se lo vengo a cantar porque está el hermano o se lo vengo a cantar a Dios? Cuando yo vengo a alabarlo, vengo a decirles cosas a Él, no a los hermanos. No te tiene que importar lo que están haciendo los otros, si vos estás enfocado en Cristo. Entonces cuando vos venís a adorar, se va a producir ese milagro de las manifestaciones de Dios, porque Él va a recibir tu oración. Cuando vos orás con fe, vas a tener la respuesta. Cuando vos lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar cuando lo haces con fe. Cuando vos lo vas a buscar de mañana, Él se te va a presentar, Cuando vos lo buscas íntimamente, Él te va a responder en público y te va a enaltecer. Cuando vos venís con esa fe vas a recibir la unción, pero no te la vas a poder quedar, porque vas a tener que ir a darla afuera, a tu casa, a tu trabajo. Lo importante de eso es ser esa jarra capaz de contener ese agua. Pero si nos quedamos solamente en las manifestaciones, por eso dijo, no, enramada no, el Pedro, solamente mira a Jesús, no lo mires solamente a Elías o a Moisés, porque en las manifestaciones nos volvemos muy espirituales y tendemos a quedarnos en la religiosidad, a espiritualizar todo. Y si yo ando mal o ando bien o ando caigo allá, el Señor. No. Tenemos que ser más firmes en eso. Dice que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros, las mismas emociones. Estaba sujeto igual que nosotros. Sí. Santiago 5:17. Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él oró y por 3 años no llovió. Él tenía las mismas tentaciones y un día estaba descendiendo fuego y al otro día estaba en un silencio. Un día estaba echando fuego y el otro día estaba echando maldiciones porque le temía una amenaza de Jezabel. Como Pedro, un día el Espíritu Santo y otro día Satanás. Nosotros somos así, pero Dios quiere que tengamos más una línea recta, no una línea de altibajos. Y las líneas de altibajos sean porque Él obró en nuestras vidas y hoy Él esté obrando, y no porque nuestros sentimientos espiritualizados nos lleven a estar mal. Dice Jesús cuando en Juan 4:19, en Juan 7:38, dijo, al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando se encontró con la samaritana en la primera conversación, le dice, cualquiera que bebiera este agua, cualquiera que bebiera de este agua del pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de él saltarán ríos de agua viva. ¿Puedo estar yo totalmente tirado, destruido emocionalmente en el piso y que flote el río de agua viva en mi ser? No, porque pierdo el gozo. Una cosa es perder el gozo, otra cosa es estar con problemas que te entristezcan. Por eso no debemos espiritualizar todas las cosas que nos pasan. Debemos llevarlas a los pies de Cristo y preguntar a nuestros mayores, a nuestros pastores, para que nos aconsejen sobre esto. Cuando él se encuentra con la samaritana acá en Juan 7, antes nos dice en el 4:19, que ella le pregunta si ese era el lugar, porque se iban a Jerusalén a alabar, pero ellos alababan acá en el monte, en las alturas. Nosotros
Dice en el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, no en un lugar, no solamente en las manifestaciones espirituales. Nosotros vimos el templo de Dios, que era un lugar donde iban a adorar. Nosotros, cuando nos congregamos, entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a venir a las iglesias, empezamos a darle culto a Dios en el lugar de la reunión y le damos a ese lugar un nivel de santidad. Pero también comprobamos que, como en el caso nuestro, que no tenemos un salón, lo hacemos en el living de casa o acá en el quincho, que nosotros nos vamos y después venimos, comemos un asado en el quincho o vamos a hacer alguna actividad y es una casa. El lugar no es la importancia, no es Dios. Tampoco la manifestación, que es la manifestación de Dios, pero eso no tiene que ser el Dios y los Dios que buscamos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando yo me bautizo y le pido al Espíritu Santo que entre en mí, este cuerpo se transforma en el templo, en el lugar de la presencia de Dios. Y dice 2 Corintios 6 y 1 Corintios 6. 2 Corintios 6, 16, y ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijas e hijos, dijo el Todopoderoso. Vosotros sois templo del Dios viviente. Y en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos de nosotros, somos de Él, porque cuando vinimos le entregamos nuestra vida. Nosotros somos el lugar santo. Si nosotros venimos, santificamos este lugar. No es el lugar santo, nosotros lo santificamos con nuestra presencia. Por eso, cuando ellos llegan y ven esta expresión espiritual donde está Jesús, Moisés y Elías, no es solamente Elías el lugar, tampoco son las manifestaciones Elías, sino que les dice, les va a Jesús y los toca, cuando abren los ojos, lo ven a Jesús. Es Él, es Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Es como cuando prendemos la luz, la lamparita, ¿no? Eso tenemos que ser nosotros, capaz de dar luz, capaz de ser la sal que le da sabor a la vida. Esa lamparita que se prende, lo importante no es la lamparita, sino qué es lo que alumbra, la función que hace. Igual nosotros, afuera donde la gente necesita, y tenemos que hacerlo. Un pastor hablaba de los pasotes, que eran en España, se le dice los pasotes. Son los que cuando estamos jugando las cartas, ¿viste? Te toca a vos y paso, porque vos no podés hacer nada, o te quedás y sacas una carta y decís paso. Dios no quiere que digamos paso, Dios quiere que vayamos. ¿Cómo va a conocer la gente de Él si no es a través nuestro? ¿Cómo va a recibir la gente sanidad si nosotros no vamos a orar por ellos? ¿Cómo va a recibir de Dios si no vamos nosotros? ¿Cómo lo va a abrazar Dios si no es a través de nuestros brazos, de nuestra boca, de nuestras miradas tiernas? Dios nos usa a nosotros, esos vasos de barro, inservibles, inútiles, desnudos, dice la palabra, pero llenos de Él, somos de gloria en gloria. Somos la gloria de Dios, manifiesta aquí en la tierra. Por eso no importa el lugar, no importa tanto la manifestación, lo que importa es Cristo. Y Dios quiere moldearnos, transformarnos
a la imagen de su Hijo, que su carácter sea en nuestras vidas, como dice Efesios 4, que Él obre en nosotros para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Ese es el deseo de Dios para vos y para mí. Y no seas pasote, no seas procrastinador crónico, como dice la tele, de tirar para adelante. No, tomá la autoridad en el nombre de Jesús. Dios quiere esa jarra que es Cristo, pero la quiere limpia, la quiere llena del Espíritu Santo. Por eso tiene que limpiarla, pasar su hisopo. A veces está muy sucia y hay que refregarla a esta jarra. A veces hay que ahondarla porque tiene cosas que no tienen que estar ahí en sucio en el agua. Sacar pedazos de vidrio, eso duele, sí, mucho. Avergüenza a mi ser, pero son cosas que tiene que sacar del interior y traerlas para afuera. Y hoy es el tiempo de hacer eso, de sacar para afuera todas las cosas que han quedado en tu pasado y no las has hablado, no las has confesado, y hoy te perturban y te molestan, y te hacen tropezar, y te hacen de que las tentaciones te venzan. Hermano, sacalas afuera, y si no te acordás, pedile a Dios, Él te las va a revelar, la inmundicia que aún llevamos dentro, para poder sacarlas afuera, ¿saben? Quiero terminar con un pasaje que está en 2 Corintios, que dice que en 2 Corintios 4, 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, esto que tenemos por misericordia lo hemos recibido. Todo esto que tenemos y no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, por si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mirá la gran importancia de salir a predicar, de mostrar a un Cristo vivo en nuestras vidas, a mostrar a un Cristo como lo hizo cuando caminó en la tierra. Él caminaba en la tierra y a los religiosos traía caos, problemas, conflicto, confrontación, pero a los que no tenían les traía vida, paz, abundancia, gozo, sanidad. Y la pregunta es esa que me hice yo, que me hizo Dios. ¿Estoy caminando como Jesús caminó en la tierra? ¿Estoy provocando lo que provocaba Jesús? Entonces yo soy responsable de que no pase. Yo tengo que ir con fe a la lectura de la palabra todos los días, a buscarlo en intimidad poderosa, violenta con Dios, para que se produzca ese cambio en mí y que saque afuera todas esas cosas que tengo adentro, y ser transparente. Y cuán descansado viviríamos si realmente fuéramos transparentes, que no teníamos nada que ocultar, que odiar, que falta de perdón y todas esas cosas que tenemos dentro. Tenemos, hermano, que busques más de Dios para que Él sea en vos. Y después lean este pasaje que está en 2 Corintios 4, que es hermoso. Léanlo porque está resumido todo lo que les dije, ¿no? Cuando dice que somos destruidos, somos perseguidos pero no destruidos, derribados, llevando en el cuerpo toda la parte de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Permitámosle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y que Él sea en nosotros y a través de nosotros. Pero necesitamos permitirle al Espíritu Santo, como ese niño que le pasaban sacándole piel muerta, porque esa piel acá adentro te va a podrir y te va a hacer resbalar de la fe. Hermano, los bendigo en el nombre de Jesús y les doy gracias. Adiós.